En este circuito vamos a analizar el comportamiento de los circuitos en paralelo. Entonces, nosotros vimos en un video anterior que dos elementos están conectados en paralelo si coincide la conexión entre sus terminales iniciales y sus terminales finales. Entonces, si dos o más elementos cumplen con esa condición de que sus terminales iniciales están conectados entre sí y sus terminales finales están conectados también de esa forma, entonces tenemos una conexión en paralelo. Vimos cómo se comportaban las resistencias en paralelo. Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, el resultado, la resistencia total, la resistencia que obtenemos en ese paralelo, el valor es menor que la menor de las resistencias que conforman el arreglo en paralelo. Entonces vamos a mirar cómo funciona un circuito en paralelo, porque un circuito en paralelo nos va a permitir entender cómo funciona una red eléctrica casera. Nosotros, cuando conectamos diferentes aparatos a nuestra casa, al circuito de nuestra casa, estamos conectándolos en paralelo, porque todos están conectándose al mismo positivo y negativo. Miren que en un circuito paralelo compartimos esta misma conexión acá, que es el positivo, y esta parte de acá, el negativo. Entonces eso quiere decir que a las lámparas les va a llegar el mismo voltaje. Ahora vamos a aprender que lo que va a suceder es que la corriente se va a dividir. Listo, entonces miremos un ejemplo en el tablero. En un circuito paralelo vamos a observar que vamos a tener una fuente, entonces digamos 36 voltios, y voy a tener acá, para empezar, coloquemos dos resistencias, una R1 de 8 ohmios y una R2 de coloquémosle 18 ohmios. Entonces vamos a mirar qué sucede en este circuito. Entonces, como lo habíamos visto, aquí les llega el mismo voltaje a ambas resistencias. Entonces lo que vamos a hallar es la corriente en cada rama, y podemos también analizar la corriente total. Entonces, en este circuito vamos a hallar primero las corrientes. Entonces hallemos I1. Nosotros sabemos que según la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser voltaje sobre R1. Entonces ya sabemos que el voltaje es 36. Entonces 36 voltios sobre 8 ohmios. Entonces ahí tendríamos que 36 sobre 8 nos da 9 medios, 4.5. Entonces 4.5 amperios. Ahora hallemos I2. Entonces I2 es igual a voltaje sobre R2. Voltaje 36 voltios y R2 nos da, bueno, ya tenemos el valor ahí que es 18. Entonces 36 sobre 18 nos da 2 amperios. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la corriente total, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de acá se llama ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale. La sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Entonces, ¿quién entra al nodo? Solamente está entrando I total. ¿Y quiénes están saliendo? Entonces miren que aquí las colas de las flechas están saliendo I1 más I2. Entonces la I total es igual a la sumatoria de I1, que es 4.5 amperios, más 2 amperios. Entonces la I total es igual a 6.5 amperios. ¿Listo? Este circuito lo solucioné solamente con la parte conceptual. Sin embargo,
podríamos hacer el cálculo de la resistencia total en paralelo y verificar que vamos a obtener el mismo resultado. Hagámoslo. Entonces yo puedo simplificar esto en un circuito más sencillo, donde quedaría una resistencia en paralelo, ¿cierto? Que sería el resultado de el paralelo entre 8 ohmios y 18 ohmios. Entonces por acá se multiplican y por acá se suman. Entonces la resistencia total me daría 8 por 18, 144, y 8 más 18, 26. Entonces la resistencia total me daría 144 sobre 26, eso me da 5.53 aproximadamente. Estoy haciendo una aproximación. Entonces obviamente como estoy usando decimales, pues voy a obtener un resultado aproximado. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí tengo 36 voltios y tengo mi resistencia total de 5.53 ohmios. Entonces vamos a hallar la I total. Vamos a hallar I total, entonces ley de Ohm. I total es igual a voltaje sobre resistencia, entonces 36 voltios sobre 5.53 ohmios. Entonces eso nos da 36 sobre 5.53, eso nos da 6.5 amperios. Entonces miren que obtuvimos el mismo valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos en el circuito paralelo? En el circuito paralelo el voltaje es el mismo en las resistencias o en los elementos que conforman el paralelo, y lo único que va a cambiar es la corriente. Entonces ven que la corriente es diferente. También que podemos observar que a mayor resistencia, o sea la rama que tiene mayor resistencia, que la de 18 ohmios, es la que tiene la menor corriente, y la que tiene donde pasa la mayor corriente es la rama que tiene la menor resistencia. Entonces ley de Ohm: a menor resistencia mayor corriente, y a mayor resistencia menor corriente. Entonces estas son las características de un circuito en paralelo.